No derrochen el dinero de su hijo, pobres viejos, simplemente vayan a casa durante unas vacaciones para celebrar mi cumpleaños número 60. Karen nos lanzó estas increíbles palabras a mi esposo y a mí. Mi ira alcanzó su punto máximo cuando escuché lo que dijo. ¿Nos vamos a casa? Entonces, sí, ella. Probablemente no pensamos que nos iríamos dejando atrás a Karen desconcertada. Decidimos regresar a casa dejándola en una tierra extranjera. Le mostraremos el infierno. Mi nombre es Alice Howard. Soy ama de casa y este año cumplió 60 años. Mi esposo y estuve casado durante 30 años. Trabajé a tiempo parcial hasta que nació nuestro cuarto hijo, pasando mis días ocupados con el cuidado de los niños y las tareas del hogar con solo unos minutos para mí cada día. Por supuesto, nunca tuve tiempo para estar solo y ni siquiera. Recuerdo haber pasado un divertido café con amigos desde que llegaron los niños. Durante este tiempo, nuestro hijo Tommy, desde que comenzó la escuela primaria, tomó la iniciativa de ayudarme y también cuidó a sus hermanos con mi esposo ocupado como empleado de la empresa. El apoyo de Tommy. Mientras recordaba esos días ruidosos disfrutando de un café con mi esposo ahora jubilado, Tommy llegó a casa de visita después de mucho tiempo. Tenía algo importante que discutir, que resultó ser esta deliciosa invitación y mi esposo y yo. Estábamos muy contentos de cómo nos llevaría esta conversación. A una situación increíble. ¿Por qué invitaste a tus suegros al viaje? Estas fueron las palabras de Karen, la esposa de Tommy, cuando Tommy, quien trajo a su esposa a casa, disfrutó de una cena familiar por primera vez en mucho tiempo. Karen lo llamó al pasillo durante la discusión sobre el próximo viaje de mal me preocupé, alcancé mi punto máximo para ver lo que estaba pasando y vi a Karen confrontando a Tommy. Karen con un tono terriblemente duro se estaba levantando en la cara de Tommy dándole mal de ojo. Tiene sentido, ¿no es así? El viaje también es una celebración. Para una persona tan perezosa, Karen era enfermera y Tommy estaba en la posición de médico, no tenían hijos y ella me despreciaba por ser ama de casa criando niños. Excusas como no hay tiempo para trabajar, no vueles conmigo, el tiempo está hecho. Personas que no pueden administrar su tiempo solo dicen que para escapar me niego absolutamente a gastar mi dinero en una persona tan vaga. Sus gritos parecían tener como objetivo asegurarse de que pudiera escuchar dentro de la habitación, haciendo mi dolor de corazón. Sabía que no era exactamente la favorita antes, pero nunca imaginé que no me agradaban tanto y pensar que creían que era ama de casa porque era vaga. Lo que me hizo llorar es simplemente increíble, pero Tommy no lo hizo. Padres, los llevaré a este viaje sin importar lo que me hizo pensar que mi hijo había crecido para valorar tanto a sus padres, que me conmovió profundamente y lloré en silencio con cuidado de no revelar mi presencia a Karen y Tommy. Después de ese día Karen se volvió más hostil hacia mí cuando Tommy no estaba cerca, criticaba el sabor de mi comida y durante las visitas a casa decía cosas como huele a humedad, tratando de menospreciarme con sus palabras. Debe haber sido demasiado para ella. Aceptar que Tommy me defendiera inicialmente. Estaba desanimada y me preguntaba por qué tenía que soportar esto, pero las palabras de Tommy de ese día me ayudaron a aguantar. Sin embargo, eso cambió cuando Tommy me llamó y me dijo que necesitaba hablar sobre lo siento porque estaba pensando en divorciarme de Karen. Mi esposo y yo nos quedamos impactados. La declaración directa. Cuando le preguntamos qué pasó, Tommy nos mostró 2 fotos. En ellas, una mujer que se parecía a Karen estaba del brazo de un hombre desconocido. ¿Qué es esto? Mientras yo estaba en una conferencia médica, un colega me envió esto. Karen se reunió con un chico. Karen está teniendo una aventura. Fue una revelación impactante. Puede que sea parcial, pero no veo ninguna razón por la que alguien pueda engañar financieramente a Tommy y parece inteligente. No había nada de qué quejarse desde la perspectiva de un tercero, incluso los familiares rogaron tener a su hija. Pero parece que ella volvió a sus viejas costumbres cuando mis viajes de negocios aumentaron en casa e incluso en el trabajo. Su falta de motivación se ha vuelto demasiado obvia últimamente. Honestamente, no tengo la confianza para continuar con ella. Escuchando esto mientras él agarraba el dobladillo de sus pantalones con una expresión de dolor hizo que mi corazón se apretara. Desde la perspectiva de los padres, él siempre fue colaborativo en casa, se convirtió en un hijo amable que comprende el dolor de las personas, lo cual para mí es un tesoro invaluable.
podrías soportar ver un corazón de sol como este, es por eso que estoy pensando en divorciarme, pero esto por sí solo no es suficiente para enfrentarla, así que necesito tu ayuda. Tommy nos hizo cierta propuesta, aunque me sorprendió lo que sugirió si ayudaría a Tommy, tanto a mi esposo como a mí. Salir de la casa con un sombrero de ala ancha y un vestido blanco claramente tratando de hacer el papel de una mujer intrigante. De hecho, Karen había estado intentando acercarse a mi esposo desde hacía un tiempo, probablemente porque su familia biológica era rica, su afán por el dinero era descaradamente obvio. Cuando Tommy no estaba cerca, ella se acercaba sigilosamente al lado de mi esposo, incluso cantaba sobre marearse en el auto solo para tomar asiento en la parte delantera del auto. Más tarde, cuando le pregunté a Tommy al respecto, resultó ser una completa mentira. Ella nunca tenía mareos en ese momento, no había razón para dudar de ella, así que simplemente le tomamos la palabra, pero ahora es diferente. Nuestra mano arruinaría el plan. Hoy es nuestro supuesto viaje de celebración, pero en realidad es para llevar a cabo nuestro plan. No podemos dejar que ella sospeche nada. Mi esposo y yo nos aseguramos de actuar como siempre. Tommy dijo que vendría más tarde, así que nos preguntó para seguir adelante hacia el destino. Está ocupado con el trabajo, parece aterrizar en el aeropuerto y seguir los procedimientos. Karen murmuró sus palabras con una expresión aburrida, probablemente quería hacer alarde de tener a mi esposo y a Tommy solos, poniéndome celoso cada vez que eran solo los cuatro. De nosotros, Karen actuaba de maneras que parecían diseñadas para avivar mis celos. Mirando hacia atrás, puedo ver muchos de estos comportamientos ahora. ¿Por qué no los noté antes? Bueno, lo noté, pero creo que simplemente los reprimí pensando en todas las dificultades que pasó Tommy. En ese momento temía que mis sentimientos interfirieran con su felicidad, así que me quedé en silencio, pero ya no necesito contenerme más, parada con confianza junto a mi esposo. Karen envolvió su brazo alrededor del suyo con una expresión hosca. Nunca he estado en un viaje al extranjero. Se aferró al brazo de mi esposo empujando su pecho contra él. Mi esposo parecía más molesto que complacido por sus acciones, pero Karen parecía ajena a su incomodidad. Estaba observando ansiosamente cómo reaccionaría, pero mantuve una conducta formal, suplicándole en silencio a mi esposo que aguantara. Cuando terminamos el proceso de embarque, abordamos el avión con una atmósfera tensa y pronto, en un país extranjero lejano, ella enfrentaría su merecido después de un largo viaje. Llegamos al aeropuerto internacional de Balena, recibidos por una alegre asistencia de vuelo. Se suponía que Tommy nos guiaría, pero estuvo ausente debido al trabajo mientras nos preguntábamos qué hacer a continuación. Karen se acercó dulcemente a mi esposo. ¿No podemos contratar un guía ahora? George. Solo recibí un poco de dinero para gastar de Tommy y no tengo mucho encima. A pesar de tener un Karen parecía esperar ser tratada por nosotros. Supongo que también está la cuestión de asegurarse de que mi esposo trajera dinero extra. Su suspiro de incredulidad reveló su visión clara de sus intenciones. Karen. Odio decir esto, pero estamos aquí porque Tommy nos invitó, ¿sabes? Tratar de hacernos pagar parece un poco extraño, ¿no? Sentí una sacudida por dentro, sonaba como un anciano gruñón en un viaje de culpa. Era difícil predecir cómo reaccionaría Karen ante palabras tan contundentes en la inicial. El plan era actuar al llegar al hotel, pero mi esposo inesperadamente tomó la iniciativa causándome un poco de pánico. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que yo, que no trajo mucho dinero, contrate un guía? Estamos cuestionando la expectativa de que estés. Tenemos derecho a nuestra hospitalidad. Alice y yo estamos aquí por invitación de Tommy. Escuchamos que él se está haciendo cargo de los gastos, así que tampoco trajimos mucho efectivo. Asumir que solo te cubriremos no parece correcto al escuchar que no teníamos efectivo. Tanto mi esposo como yo quedamos atónitos por su comportamiento descarado que parecía sugerir que interactuar con nosotros era una pérdida de esfuerzo. Si no tienes dinero solo dilo claramente. Viejos realmente inútiles. La voz de Karen era lo suficientemente fuerte como para ser escuchada claramente en ese momento. Cuando reveló sus verdaderos colores, mi esposo y yo intercambiamos miradas y procedimos con nuestro plan. Oye Karen, esa no es forma de hablar, solo estamos diciendo la pura verdad. Un sermón de parte de ambos. No necesito que actúes como si fuera natural para mí tratarte, pero dependes del dinero de Tommy para este viaje también, pensando que no tendrías que gastar ni un centavo porque estás siendo celebrado, ¿cierto? No eres diferente.
Así que no quiero tus altos y poderosos sermones. Un tono burlón, no vivas con el dinero de tu hijo, los viejos, solo vete a casa ante sus palabras. Mi enojo alcanzó su punto máximo, ¿nos vamos a casa? Entonces, sí, sin morder el anzuelo, hablé con calma con mi esposo, pero luego Karen, nerviosa, intervino hablando en grande cuando tú ni siquiera tengo boleto de regreso. ¿Cuál es el punto? Es gracioso, en realidad, Tommy solo le había dado el camino hacia Kit. Sin él, terminó en una situación, pero se supone que no debemos estar al tanto de su situación. Si nos enteramos de esta patética situación, socavaría su dignidad, probablemente por eso toda ella podríamos decir fueron estas palabras difíciles, sin embargo, ya conocíamos la historia de Tommy y ya habíamos recibido algo de él, no hubo kit devuelto, lo que te hizo decir que luego saqué los boletos de avión de regreso, incluido el de mi esposo. Mostrar que Tommy confiaba en nosotros más que en ella, una dulce venganza por todas las burlas, incluso para alguien como yo, una ama de casa a la que menospreciaba, para burlarse de ella por un asunto tan trivial debe ser insoportable para su orgullo. Mientras se siente un tanto mezquino considerando todo hasta ahora, esto no fue nada. Si acaso no fue suficiente verla ponerse roja de rabia, sentí una sensación de satisfacción. De ninguna manera, solo irme a casa, ya solo ver sus caras me irrita. Su respuesta, casi como uvas agrias secretamente, me hizo contener la risa. Ver a Karen retirarse frustrada fue increíblemente satisfactorio. Se había burlado de los demás lo suficiente como para poder saborear plenamente la misfortuna. Con eso en mente, mi esposo y yo decidimos deambular por el área del aeropuerto hasta nuestro vuelo de regreso después de dejar a Karen atrás y regresar a los EU rápidamente. Nos reunimos con Tommy en un café cerca del aeropuerto como estaba planeado y nos vimos de regreso. Tommy nos saludó con una sonrisa de arroz. Bienvenidos a ambos. Ese rápido vuelo de regreso debe haber sido agotador. Mi cuerpo está rígido. Incluso en primera clase, son cosas viejas. Lo siento, Tommy, por hacer un regreso tan rápido, especialmente en esos lindos asientos. Debería agradecerte, perdón por presionarte tan fuerte. Está bien, basta. Todavía soy joven de corazón, pero me preocupaba. ¿Sabes? De repente empezaste a pelear con Karen en el aeropuerto. El gancho desde la hora de check-in en el hotel apuesto a que entró en pánico cuando descubrió que su reserva de hotel fue cancelada sin que ella supiera que es una princesa. No puedes hacer nada por tu cuenta. Tommy se burló de su teléfono que sonaba continuamente en modo silencioso. Es la primera vez que veo este lado oscuro de él y tomé nota mental de nunca enojarlo. Gracias a ustedes, gané mucho aquí y creo que finalmente puedo divorciarme de ella. Realmente gracias. Perdón por involucrarlos en tal lío durante la celebración de Milestone. No seas tonto, en cierto modo, esto también es una celebración para mí, sabiendo que ya no tendrás que aguantar más. Durante las pocas horas hasta que Karen regresó al país, disfrutamos de un tiempo de calidad excepcional solo con la familia y luego el momento de la verdad. Llegó Tommy. ¿De qué se trata todo esto? Explícate. Después de recibir un correo electrónico de Karen diciendo que estaba en el avión, nos dirigimos al aeropuerto tan pronto como ella bajó del avión, y Sorami dejó escapar un rugido que pudo resonar por todo el aeropuerto al darse cuenta. Una vez en casa, Karen notó que algo era una señorita. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Se dio cuenta de que la casa se veía inusualmente vacía. Expliquemos las cosas en orden, vamos a la sala de estar. Primero, ignorando a la desconcertada Karen, entramos mientras le agradecíamos a Tommy por el café. Rápidamente pasamos al tema principal. Karen, tenemos que hablar antes de eso. Explica en qué estabas pensando al hacer tal cosa por tu culpa. Ha sido un desastre tras otro. No pude. Entré al hotel y tuve que comunicarme con gestos porque no podía preguntarle nada a la gente. ¿Sabes cuántas veces me dieron direcciones equivocadas? Caminé tanto que pensé que estaba escalando montañas y estoy agotado, me duelen las piernas. Para conseguir algo de dinero en medio de esto, Tommy la miró atentamente y después de que ella terminó su diatriba, habló en voz baja. ¿Es que todo lo que querías decir? ¿Qué dijiste? Las cejas de Karen se movieron con sorpresa, probablemente esperando una disculpa de Tommy, pero su respuesta inesperada la tomó por sorpresa.
Las palabras inquisitivas de Tommy parecieron finalmente hacer su pregunta. Karen comenzó a hablar con una mirada fría y una actitud sexy cruzando las piernas. Por supuesto, dejas a su esposa varada en el extranjero. ¿Qué hice? Ella se apega a su historia, nadie sabe sobre su aventura, ella pareció pensar, así que Tommy suspiró exasperado. Le mostré 4 fotos. No me perdí cómo su cara se puso pálida al instante. Veamos si reconoces esto. Presentado con evidencia fotográfica innegable de su aventura. Karen vaciló. Se agregaron 2 fotos que mostraban a Karen y al hombre con el que engañó después de su aventura y cuando mi esposo y yo los vimos la miramos con desprecio, la miramos como si fuera algo vil poniendo distancia entre nosotros. Hace tiempo que estás desperdiciando mi dinero y me di cuenta, pero también supe que es verdad que yo te hice. Me siento solo. Soy un adicto al trabajo. A menudo elijo mi trabajo antes que mi familia, así que no dije nada, pero nunca imaginé que estabas financiando a este hombre. Tommy había contratado a un detective para investigar discretamente a Karen hasta que en este viaje se reveló que su amante era un gigolo y ella era su cliente mejor pagado. Le dio los mejores consejos. Su relación se había convertido en una aventura romántica, claramente cruzando la línea entre un cliente y un proveedor de servicios. Tommy descubrió que cuando estaba de viaje de negocios se había quedado en su casa durante varias noches. Dijiste que lo pasaste fatal en Malls. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me engañaste, te reíste a mis espaldas e incluso te quejaste de mí con tu amante llamándome nada más que dinero inútil. Lo he confirmado yo mismo al reunirme con él directamente. Incluso tengo el audio. De esa conversación no conociste, por supuesto, pensé que tu versión de la historia estaría llena de mentiras. Primero le saqué todo a él, luego le mostró lo que parecía ser una grabadora de voz y Karen pareció reasignarse a la situación que comenzó. Para disculparme profusamente con Tommy. Lo siento, querida, por favor perdóname, fue solo un momento de locura, un momento de locura. Sin darme cuenta reaccioné a sus palabras. Así que un momento de locura hace que esté bien que lastimes a Tommy de esa manera que Tommy siempre había protegido. ¿Cómo pudiste pensar que una disculpa sería suficiente después de todo el dolor? Causó que Tommy mis ojos se llenaran de lágrimas más por enojo que por tristeza. Mi esposo me consoló pasando un brazo alrededor de mi hombro y abrazándome suavemente. Mirándonos Tommy luego le presentó los papeles del divorcio. He escuchado sobre todo lo que le hiciste a mamá y papá. No tengo intención de continuar contigo. Esta casa se venderá. Empaca tus cosas y vete de inmediato. No importa si niegas el divorcio. Estoy decidido a proceder con la mediación para separarme de ti. Lo que has hecho ahora está regresando para atormentarte. Simplemente acéptalo. Y así que nuestra familia cortó los lazos con ella. Incluso después, Karen siguió suplicándole a Tommy. Pero él se había quedado sin paciencia y la rechazó fríamente, encontrando sus gritos molestos, y decidió regresar a nuestra casa hasta que se finalizara el divorcio. El vacío de su casa se debía a Tommy. Hizo que la empresa de mudanzas transfiriera sus pertenencias a nuestra casa al ver que todo se manejaba eficientemente. Me impresionó lo inteligente que siempre fue cuando Tommy predijo que el proceso de divorcio fue a mediación. Karen, quien había negado repetidamente querer el divorcio, no pudo escapar después de las fotos de ella. La aventura y el testimonio de los amantes salieron a la luz, incluso le ordenaron pagar la pensión alimenticia y el divorcio finalizó. Vino a nuestra casa varias veces queriendo conocer a Tommy, pero la hice retroceder en la puerta mientras me disculpaba por su falta de respeto hacia mí y me rogó. Habla con Tommy. Sin embargo, estaba furioso. Deja de darnos por sentado. Finalmente recuperamos nuestros días tranquilos. Gracias al arreglo de Tommy pudimos rehacer la celebración de nuestro cumpleaños número 60. Toda la familia se reunió junto con nuestros hijos y nietos para una gran celebración. Mamá, papá, viva una vida larga y saludable. Mientras agradecía a Tommy diciendo esto con una sonrisa brillante, velaba por la felicidad y el crecimiento de los niños.